Buenas noches, Gran Canaria, y bienvenido una vez más a este programa Ni Blanco ni Negro. Hoy tenemos como tema del día valoración de la movilidad urbana sostenible en Las Palmas de Gran Canaria. Y para ello tenemos una serie de invitados hoy, entre ellos está don Ángel Sabroso, buenas noches, concejal de Movilidad Ciudadana, Medio Ambiente y primer teniente alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. También tenemos a don Arcadio Domínguez, analista político. Buenas noches. Muy buenas noches. También tenemos a don José Eduardo, concejal de Nueva Canaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Y por último a don Rafael Rodríguez, portavoz del Partido de los Verdes en Canarias o en Gran Canaria. En Canarias. En Canarias, bien. Pues bienvenido, don Rafael. Muchas gracias. Evidentemente, ustedes saben que el medio ambiente o el ambiente entero, como se suele decir, es de gran problemática, no solamente en Las Palmas, sino por la gestión de los residuos sólidos, por la gestión de los parques, de los jardines, la movilidad de los que menos tiene y el tema de la bicicleta, ¿no? Porque si hay camino para la bicicleta, de ello puede saber mucho don Ángel Sabroso, que es un gran deportista en esa materia. Evidentemente nosotros hoy vamos a hacer una especie de una entradilla de cada invitado, en el cual puede decir lo que es el ambiente en Las Palmas de Gran Canaria. Comenzamos por don Ángel Sabroso, a mi derecha, para que nos dé un resumen de cómo está la situación en Las Palmas de Gran Canaria en el tema del medio ambiente y movilidad ciudadana, que es el tema de hoy. Si la pregunta que se lanza a debate es la situación de la movilidad en Las Palmas de Gran Canaria, para mí la respuesta sería clara, en proceso de cambio, pero con mucho por hacer todavía, ¿no? Tenemos en Las Palmas de Gran Canaria un 67% de los desplazamientos diarios que se siguen realizando en vehículo privado. Tenemos una tasa de motorización que está por encima, es decir, número de vehículos por cada 1000 habitantes, que está un poco por encima de las ciudades de nuestra población. Nosotros tenemos en Las Palmas de Gran Canaria 385.000 en números redondos habitantes, aunque es usada cada día por en torno al 500.000 de habitantes, y tenemos un índice de vehículos por cada 1000 habitantes un poco por encima de las ciudades medias. Por ejemplo, Bilbao, con más población, tiene menos vehículos que nosotros, pero principalmente hay un dato, al margen de ese 67% de desplazamientos internos en Las Palmas de Gran Canaria que se siguen realizando en vehículo privado, con lo cual hace que apenas un 12-13% se haga en transporte público. Los desplazamientos peatonales son muy escasos, los desplazamientos ciclistas prácticamente inexistentes. Indica todo eso que tenemos que reequilibrar la balanza, que teníamos que empezar a cambiar las pautas, teníamos que empezar a apostar por los modos blandos de transporte, ni mucho menos para demonizar el vehículo privado, pero sí para tratar de ganar espacio que ocupa actualmente el vehículo a motor y recuperarlo para el ciudadano. Y otro dato que llama mucho, dos datos más que llaman mucho la atención con respecto a las pautas de movilidad que tienen nuestros ciudadanos. El 80% del espacio público urbano está destinado al vehículo a motor. Es decir, de todo el espacio público, que es un bien escaso, el 80% del que hay en nuestra ciudad está destinado bien a calzadas, carreteras o espacios para aparcamiento, quedando solamente un 20% para disfrute, para ocio de los ciudadanos. Y la tasa de ocupación de un vehículo está en 1,1 en Las Palmas de Gran Canaria. Esto quiere decir que no tenemos ningún tipo de práctica de compartir el vehículo, sino al contrario, que generalmente la inmensa mayoría de los desplazamientos que se realizan es con un conductor, con una persona solo ocupando el vehículo. Esa tasa de ocupación además está tomada en quizás el punto más conflictivo de tráfico que tenemos en la ciudad, que es el Istmo de Santa Catalina, el tramo comprendido entre la Rotonda Belén María y el entrelazado de Alcarabaneras. Todos estos datos no son datos actuales, son datos que vienen emanados del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que se empezó a redactar en la ciudad en el año 2010 y se terminó a finales del 2012. En el 2011 prácticamente todas las fuerzas políticas, movimientos sociales, todas las fuerzas vivas de la ciudad, grupos empresariales, asociaciones, firmamos el Pacto por la Movilidad Sostenible en el mes de mayo, junio del 2011, donde establecía unas pautas que tenía que seguir la ciudad, y lo que hemos tratado de hacer en este mandato, con nuestros errores y aciertos, es seguir esas pautas a pie juntillas, y desde luego lo que estamos es con cambios de costumbres, cambios de pautas que cuestan mucho,
tratando de cambiar la mentalidad del ciudadano para tener una ciudad cada vez más sostenible. Bien, gracias, don Arcadio Domínguez. Bueno, yo en esta tertulia o debate, como queramos llamarla de esta noche, voy a jugar el papel del usuario, porque es que además lo soy. Usuario diario de los servicios públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de las guaguas municipales. No tengo más datos que los que se publican en la prensa y lo que puede saber cualquier usuario o cualquier vecino de Las Palmas de Gran Canaria. Y con eso un poco voy a tratar de compartir con los compañeros que estamos en la mesa pues esta tertulia, este debate. El asunto del transporte público en esta capital siempre ha sido un tema controvertido como mínimo. Tenemos una ciudad que realmente tiene, porque bueno, fue así configurada desde el principio, con calles estrechas, difíciles para el uso del vehículo, y por otra parte, una ciudad que ha ido creciendo con el tiempo y hay una gran cantidad de vehículos, de un parque móvil extensísimo, ¿no? Y bueno, la costumbre que tiene el isleño normalmente puede desplazarse en coche hasta en distancias cortas. Entonces todo esto dificulta un poco la movilidad y la, digamos, la eficacia del propio servicio. El servicio en Las Palmas de Gran Canaria, el servicio público de transporte, ha pasado por distintas vicisitudes a lo largo de los años. Yo creo que hoy por hoy, y lo digo, como decía antes, como usuario, funciona razonablemente bien, con todas las dificultades que tiene y con toda la aglomeración que hay de coches, sobre todo especialmente en las horas punta, y funciona razonablemente bien, digo. De modo que además se ve que en los últimos tiempos, y no es porque esté aquí hoy sentado con nosotros el concejal responsable de esa área en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, que también le he visto alguna vez, y esto tengo que decirlo, cogiendo la guagua, lo he visto en la parada, lo he visto cogiendo la guagua, y eso no es usual. Pues me parece que en los últimos tiempos ha mejorado en la calidad del servicio, en la puntualidad, que es un dato muy importante, y sobre todo con algunos, digamos, elementos que son importantes para el usuario, como es, por ejemplo, los paneles que se están colocando en las propias paradas, en las que te avisa la regularidad del servicio y cuántos minutos falta para llegar la línea que tú vas a tomar. Y eso, de alguna manera, tranquiliza muchísimo al usuario, porque cuando llega a una parada y ve ese panel donde le están diciendo que en 4 minutos o en 3 minutos estará aquí la guagua correspondiente, pues esto ayuda bastante al usuario bueno, pues a tener en cuenta pues su propia, digamos, el servicio y tomarlo pues con una cierta exactitud. Yo creo que, como bien decía el concejal ahora, todo es mejorable, sin duda ninguna. Aquí también se puede mejorar bastante. Hay algunas líneas muy eficientes, otras quizás no tanto. Yo conozco básicamente lo que es la parte baja de la ciudad, y hoy por hoy yo creo que, y lo digo simplemente de manera espontánea, sin que nadie me haya preguntado, el servicio creo que es bastante aceptable. Bien, muchas gracias, don Arcadio. Don José Eduardo. Muchas gracias. Es indudable que la política de movilidad sostenible... Disculpa una cosa, no solamente vamos a hablar de transporte público, porque parece ser que se está iniciando por el tema de la movilidad. Por la movilidad física, inclusive de todo tipo, ¿no? Sí. Y ahora, de zonas ruidosas que hay en Las Palmas por falta de esa propia movilidad, que es sobre todo la zona baja de la ciudad de Las Palmas, está convirtiendo, porque estoy viendo por dónde va el debate de hoy y yo quiero un poco sacar un poco los temas esos, ¿no? Don Eduardo, perdona la interrupción, y usted tiene sus 2 minutos. Tendremos tiempo para todo. Yo, por hacer un resumen, yo, como decía, yo creo que la política de movilidad, yo creo que ha sido una de las apuestas que ha hecho este grupo de gobierno, yo creo que eso es de agradecer. El que no hace no se equivoca.
y el que hace a veces acierta y a veces no acierta. Desde la óptica Nueva Canarias yo voy a tratar de explicar lo que creemos nosotros en lo que se ha acertado y en lo que creemos que no se ha acertado, porque creemos que en algunas cosas no se ha acertado. Yo creo que es interesante lo que comentó antes Ángel, que efectivamente se han agarrado a un documento que se comenzó a debatir en el pasado mandato, en el que participó muchísima gente. Participamos nosotros desde Nueva Canarias, que no estábamos ni siquiera con representación en el ayuntamiento, se invitó prácticamente a todo el mundo, y de ahí salió un documento muy potente y muy interesante que efectivamente está sirviendo de guía para este grupo de gobierno para actuar. Lo que pasa es que después, claro, uno también prioriza o no lo que quiere hacer o lo que no quiere hacer de lo que aparece en el documento. Como todo tiene luces y sombras, yo voy a resumir muy rápidamente lo que nosotros pensamos de algunas de las cosas que se han hecho. Por ejemplo, con el tema de huevos municipales, alabamos la apuesta decidida que se ha hecho por modernizar huevos municipales, por recuperar viajeros, la reordenación de líneas en algunos casos ha funcionado, creemos que en otras no, que hay determinados barrios que se han quedado descolgados de esa reordenación de líneas. La política de accesibilidad, creo que ahí sí hay que aplaudir lo que se ha hecho para hacer nuestras aceras y nuestras calles accesibles para todo el mundo, sobre todo aquella gente la gente que se mueve, que tiene movilidad reducida, que se mueve en sillas de ruedas, etcétera. También es verdad que han priorizado la parte baja de la ciudad y queda mucho que hacer en los barrios en cuanto a esa política. Con el tema de carriles bici, nosotros apoyamos los carriles bici, lo llevamos a nuestro programa. Quizás tenemos la duda de si este era el momento de hacer una inversión tan potente en este sentido, en una época de estrecheces económicas. Y después también criticamos algunos de los carriles bicis que se han puesto en la ciudad, sobre todo en la zona de Guanarteme, que son carriles de muy difícil uso y muy poquita gente yo creo que los use porque son francamente peligrosos. Tema zona azul, zona verde, yo creo que ahí suspendemos a este grupo de gobierno. El tema, la subida de las multas nos parece una exageración para los tiempos que corren. Pasar de 4 euros a pagar entre 15 o 25 euros, depende de la sanción, nos parece tremendo. Para mucha gente esa multa de 25 euros es la comida del día y le supone un problema tremendo. Creemos que no todas las zonas azules responden a su finalidad, no todas las zonas azules están en zonas comerciales o en zonas de tipo administrativo. Las zonas verdes en algunos sitios se han puesto porque así lo han solicitado los vecinos, pero en otras no, con lo cual tienen a los vecinos bastante enfadados porque ahora tienen que pagar en sitios donde antes aparcaban y no pagaban. Los aparcamientos públicos, otro suspenso, menos el intermodal que se ha hecho en el Rincón, que es una idea que aplaudimos y que tiene un precio tremendamente competitivo. El resto de aparcamientos públicos son prohibitivos, absolutamente prohibitivos. Aparcar en el ayuntamiento para hacer una gestión, cualquiera que se tire ahí una hora, horita y pico, se gasta 2-3 euros. Es una cosa absolutamente carísima para muchísima gente. Política de taxis, se saca una nueva ordenanza, oportunidad buenísima para acabar con el fenómeno de los floteros, que se desaprovecha. Es decir, se regulan otras cosas, el tema del uniforme, los idiomas, etcétera, pero el gran problema que tiene el mundo del taxi en Las Palmas de Gran Canaria, que es el tema de los floteros, no se termina de resolver. Y por último, las peatonalizaciones. Pues algunas peatonalizaciones desde Nueva Canarias nos parecen óptimas, nos parecen adecuadas, por ejemplo Luis Morote, otras como la de Mesa y López, es una especie de exotismo que no termina de ser ni una peatonalización, ni un parque público, ni un carril bus, ni una zona comercial, no se sabe muy bien exactamente lo que es, y otras tantas que tienen algunos comerciantes enfadados porque creen que se han hecho peatonalizaciones que no obedecían a lo que ellos demandaban. Por lo tanto, como en todo, luces y sombras. Aplaudimos las apuestas que se hacen, pero es nuestra obligación como oposición criticar lo que creemos que se ha hecho mal. Don Rafael Rodríguez. Bueno, yo creo que efectivamente se han hecho cosas sumamente interesantes y alabo el trabajo del equipo de gobierno en este ámbito. Y nosotros fuimos uno de los firmantes del Pacto de Movilidad Sostenible en Las Palmas de Gran Canaria y se está ejecutando. Desde nuestro punto de vista, creo que habría que incorporar medidas adicionales para disuadir el tráfico de vehículos motorizados privados. Para nosotros sigue siendo un exceso y los mecanismos que actualmente se han puesto en marcha, las peatonalizaciones, los carriles bici, etcétera, no han servido para disuadir de un comportamiento que tenemos que cambiar a toda costa. Y lo planteo en varios sentidos, no solamente por los datos que antes aportaba Ángel, de que prácticamente el 70 y pico, 80% del espacio público está dedicado al coche motorizado, sino que además genera un nivel de consumo energético extraordinariamente alto cuando es innecesario.
Y más en Canarias, que podríamos tener, o en las Palmas de Gran Canaria, que podríamos tener por lo menos en tramos de ciudad, si no de manera homogénea, sí en tramos de ciudad, podríamos tener mecanismos de movilidad y accesibilidad absolutamente diferentes. Yo creo que esa es la tarea pendiente, un cambio de comportamiento del ciudadano que va acompañado sin duda en medidas más activas para facilitar la accesibilidad y la movilidad. Creo que lo que apuntaba José en ese sentido, hay ciertos carriles bici que son un riesgo y la gente lo asume como tal. Quizás si fueran plataformas de rodadura independientes, podrían ser mucho más usadas, serían más cómodas, más seguras y no generarían tantas tensiones, ni para los ciclistas, ni para los peatones, ni para los usuarios de vehículos a motor, ¿no? Y después sigo pensando que las guaguas, también de acuerdo con Arcadio, han generado han sufrido una mejoría importante, pero desde nuestro punto de vista quizás faltaría un poco más de flexibilidad en la guagua. Se invirtió mucho en su momento en renovar el parque móvil de guaguas, pero se están quedando obsoletas y muchas veces no responden a las necesidades. Estamos utilizando los recursos que tenemos y seguramente están optimizados en los que tenemos, pero son insuficientes y en muchos casos inadecuados. No todas las guaguas caben por todos sitios y habría que flexibilizar el tamaño de las guaguas, la frecuencia de las guaguas, etcétera, etcétera, para poder realmente dar servicio a todos los puntos de la ciudad que no siempre tienen la misma intensidad de uso o de demanda. Eso por un lado. Para nosotros el vehículo privado está generando una contaminación excesiva, está ocupando demasiado espacio y creo que en las Palmas de Gran Canaria la posibilidad de una movilidad mucho más blanda, ya se contempló en el Pacto de Movilidad Sostenible, es factible y ya es más adecuada. Entre otras cosas porque los estudios demuestran estudios que se han hecho en el País Vasco, en Cataluña, en Barcelona, demuestran sin lugar a dudas que una reducción de un 10% en el tráfico privado repercute en un 10% de beneficios en el transporte público, sea taxis o sea guagua, en términos económicos. Es decir, que un municipio, un consistorio fuerce medidas para reducir un 10%, un 20% de tráfico privado generaría recursos suficientes prácticamente en económicos para renovar una parte de la flota de guaguas, para incentivar los empleos en el mundo del taxi, para hacer innovaciones en el taxi, el prepago, los pagos estándares, los pagos por ruta, una serie de cuestiones que podrían ponerse al pie, ¿no? Pero además, para mí hay una espina clavada en las Palmas de Gran Canaria, que está relaciona movilidad, accesibilidad y urbanismo. Y para mí la gran asignatura pendiente que tienen las Palmas de Gran Canaria es el acceso de la ciudad baja, y hablo de toda la ciudad baja prácticamente, desde Guanarteme, el puerto, la isleta, hasta, en términos de peatón o en términos de no motor, hasta el Doctor Negrín. Ese primer tramo de circunvalación es una cicatriz de accesibilidad sangrante que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En su momento se planteó, y yo participé directamente en unos estudios que se hicieron, planteamos que fuera soterrada esa carretera, un tramo, y que arriba fuera un parque que permitiera el acceso de toda la ciudadanía a un servicio prioritario y universal como es el Hospital Doctor Negrín, de una manera cómoda. Ahora mismo resulta que tú no puedes ir al Doctor Negrín prácticamente caminando, tienes que ir o en coche, o en guagua, o en taxi, o como tú quieras. Y eso sin duda cambiaría la dinámica de transporte en la ciudad, cambiaría la accesibilidad y la dinámica de movilidad que tendríamos los ciudadanos de esta ciudad. Bien, muchas gracias, Rafael. Yo debo decir que como más o menos vivo en esta zona de baja de la ciudad, y concretamente en la zona del Parque Santa Catalina, todo eso, pues es evidente que nos está pasando por arriba qué hacer con ese puerto que tiene necesidad de salir por un lado hacia el norte, porque gente del norte viene a Las Palmas a trabajar y hacer, y gente del sur o de Telde viene también a Las Palmas como capital de la isla, viene a gestionar múltiples papeles, trabajo, etc.
Entonces siempre tenemos, de año pasa un equipo de gobierno, pasa otro equipo de gobierno y la zona del Cebadal no tiene salida directa, rápida, congruente. Yo planteo, porque si estamos peatonalizando Ruiz de Alda, Messi López, Luis Morote, Juan Arteme, Plaza Los Betancores, Plaza Farray, con un solo carril que pasa, antes pasaban 2 carriles por Juan Arteme, ahora pasa uno, se restringe Messi López. Evidentemente cada vez le ponen más embudo a la zona del Cebadal y hay muchas empresas, industrias, almacenes, contenedores que van de un lado para otro, para el norte, para el centro, para el sur, y evidentemente ahí hay un cuello de botella que cerrando las calles al final no van a poder salir de ahí, es realmente. Y luego otra cosa que debo decir, que en la noche hay poco policía, la gente inmadura o poco cuidadosa con los ruidos, van hablando a alto volumen, más alto, las radios en los coches a todo volumen, por las noches, y cuando usted duerme en un primer piso, un segundo piso, yo gracias a Dios duermo en un 6º piso, que además es ático, me llega poco el sonido, pero las familias que están viviendo en la parte baja de edad, pues les suena mucho eso. Y luego, guardias municipales en esa zona para el efecto ruido tampoco hay. Eso lo dejo yo caer para que también lo incluya en el debate. No es sabroso, usted... Ahí está usted, yo le he dicho lo que yo pienso como ciudadano que vivo en la zona esa también. Muy bien. A mí me parece que el ejemplo que pone Rafael es un magnífico ejemplo de cómo ha crecido esta ciudad y además en infraestructuras tan importantes como el Hospital Dr. Negrín, que no son tan antiguas y que sin embargo todavía en el momento de su planificación y su construcción no se tenía en cuenta al peatón y estamos tratando de recuperar y es un trabajo que tiene que continuar y a mí me alegra muchísimo el espíritu y la coincidencia de mensajes de todos los que componen esta mesa porque significa que la movilidad es un asunto esencial, que todos compartimos unas pautas más o menos comunes y unos objetivos más o menos comunes. Después, evidentemente, cuando bajamos a nivel de detalle, seguro que encontraremos algunas diferencias en la toma diaria de decisiones, pero que el gran objetivo de humanizar la ciudad, de calmarla, de darla para los peatones, hacerla vivible, sostenible, respirable, que la calle sea la columna vertebral de la ciudad, que sea el espacio público de encuentro ciudadano por excelencia, que se viva la ciudad, que cada vez haya más actividades ciudadanas en la calle. Esas son pautas que hemos tratado de implantar en este mandato con muchísimas actividades ciudadanas, todas teniendo a la calle como protagonismo, como protagonista, ¿no? Y justo las calles que comentaba ahora Nicolás son calles esenciales y que esa línea, por lo menos bajo nuestro punto de vista, tiene que continuar. El problema de la salida del Cebadal, la confluencia del Puerto de la Luz y de Las Palmas, no está en Luis Morote, ni está en Ruiz de Alda, ni está en la calle Messi López, como se ha demostrado que no han generado ningún tipo de problema de tráfico. El problema está en la escasez de infraestructura que tiene la Gran Canaria 1, y es la autovía ahora mismo, la vía de interés regional, titularidad del Gobierno de Canarias, más importante de toda la comunidad autónoma, y no termina de recibir las inversiones que son necesarias que reciban, porque el punto clave está en el entrelazado de Alcarabaneras. El entrelazado de Alcarabaneras, tanto en el lado mar como en el lado tierra, ahí donde confluyen la incorporación de los coches que vienen desde Néstor de la Torre, Presidente Alvear, y entran en la Gran Canaria 1, con la coincidencia de los que salen para coger los túneles de Julio Luengo, es lo que origina los grandes problemas de tráfico ahora punta en la salida del Cebadal. Que en Las Palmas de Gran Canaria se conduce muy bien, porque te pones en 7-10 minutos de una punta de la ciudad a otra. Tenemos 3 problemas localizados en hora punta. Con la apertura de la 4ª fase de la circunvalación, ya por fin reactivadas las obras, veremos cómo funciona después el nudo de Torre Las Palmas, porque también va a aligerar bastante, pero estamos firmemente convencidos de que se necesita una gran inversión que actualice la Gran Canaria 1, la autovía marítima, porque lo está pidiendo a gritos. Fíjense cómo desde Torre Las Palmas en adelante, cuando ya tenemos una vía de servicio y cuando ya tenemos 3 carriles de circulación, algo que no sucede en el Istmo de Santa Catalina, los problemas de tráfico son mucho menores. Pero me centro en el gran objetivo, el peatón, los modos blandos, la contaminación, el transporte público. Podríamos bajar a nivel de detalle de algunas de las cuestiones que ha comentado José Eduardo, y creo que daría para un debate rico y muy profundo, ¿no?
Desde luego la revolución que ha vivido, revolución en positivo que ha habido Guaguas Municipales tiene que seguir, pero los datos están ahí. La reordenación de red de líneas después de 30 años con una misma estructura, darle el cambio de jerarquizarla, los grandes corredores, ejes troncales y las líneas de aportación, al final es 1,5 millones más de viajeros en 1 año y medio. O sea que al final con los mismos recursos se ha llegado a más usuarios y ese era el gran objetivo. Efectivamente coincido con Rafael en que hay que seguir haciendo un esfuerzo por renovar la flota. Son 82 vehículos nuevos los que se han incorporado en este mandato en Guaguas Municipales. Precisamente en la mañana de hoy se presentaron 13 vehículos de 7,5 metros, muy chiquititos, muy flexibles, muy versátiles, para los barrios donde la accesibilidad es cada vez más complicada. Bueno, el salto tecnológico que ha dado Guaguas Municipales también, con sus nuevos títulos sin contacto, con lo que comentaba Arcadio de la información en tiempo real a los usuarios, tanto en parada como en las aplicaciones móviles, esa es la clave. Que el ciudadano tenga certeza, fiabilidad de cuándo va a pasar su línea de guagua y evidentemente seguir implementando mejoras en base a los recursos que existen. Ahora que está tan en solfa el debate sobre el copago en los servicios públicos y tenemos un debate importante sobre el copago en dependencia, el copago en sanidad, en algunos servicios sanitarios, en el transporte público el copago ha existido desde el mismo momento en que nació el transporte público en sí. Y una parte de lo que cuesta ese servicio está financiado por la administración pública, es necesario que siga siendo así, y otra parte de ese servicio es financiado por parte del usuario. Actualmente en Las Palmas de Gran Canaria, cada vez que alguien se sube a la guagua, está pagando el usuario el 48% del coste real del viaje que va a realizar y el 52% restante viene de la administración pública. El presupuesto de Guaguas Municipales de este año 2015 es de 47,5 millones de euros. En el año 2011 era de 42 millones de euros. La evolución que ha tenido en plena época de restricción económica es un síntoma de lo importante que ha sido la apuesta por el transporte público. Esa balanza de 50-50, 48-52% en cuanto a la financiación del aporte al transporte público, creemos que es razonable y que se tiene que seguir manteniendo. En cuanto a la apuesta por la bicicleta y los carriles bici, no quisimos improvisar, por eso estuvimos, y tampoco desde luego hemos tenido grandes cantidades de dinero para invertir. Contamos en Las Palmas de Gran Canaria con el primer plan director de la bicicleta. Era importante dejar de hacer carriles bici que salían de ningún sitio para llegar a ninguna parte y estudiar bien, oye, cuál debe ser la red de carriles bici, de itinerarios ciclistas. Y se estuvo durante un año un equipo técnico específicamente trabajando en eso, se expuso al público en el edificio Mille, participaron los colectivos ciclistas, colectivos como Las Palmas en Bici con sus aportaciones, los grupos políticos tuvieron pleno conocimiento y establece una red de carriles bici de 47,5 kilómetros a desarrollar durante los próximos años en base a la disponibilidad económica. Actualmente tenemos en Las Palmas de Gran Canaria 14 kilómetros de carriles bici, fíjense el margen que hay todavía y serán muchos gobiernos los que lleguen en el futuro los que tendrán que seguir implementándola. Pero una cosa está clara. El mejor carril bici es aquel que no existe. Eso por lo menos este grupo de gobierno lo tiene clarísimo. La bicicleta tiene que convivir con el coche, bajar de las aceras, estar en las calzadas, que significará que tendremos un tráfico más pausado, más calmado, más lento. Y esos carriles bici en algunos puntos que dicen, es que esto no lo usa nadie, el carril bici es secretario Padilla, se han vuelto locos, han hecho un carril bici. Es el proceso natural que han vivido todas las ciudades. Primero, se trata de descalificar. Segundo, se dice que es un riesgo y que va a morir un montón de gente y que va a haber muchos accidentes. Y tercero, después es que se usa y se termina eliminando el carril bici porque las bicicletas han conquistado el espacio. Francia acaba de aprobar ahora mismo, la semana pasada, en su Plan Nacional de Fomento de la Bicicleta, que en todas las ciudades francesas, en todas las calles de 30 kilómetros, en zonas 30, aquí en Las Palmas de Gran Canaria ya existen las zonas 30, pueden circular las bicicletas contrasentido de la circulación sin que exista carril bici. Y es una ley nacional en toda Francia. No quiero decir que nosotros estemos preparados para hacer eso, pero evidentemente, por lo menos yo, aspiro a que Las Palmas de Gran Canaria, en un futuro no muy lejano, esté preparado para eso, porque significará que habrá una ciudad mucho más habitable. Podríamos hablar sobre el taxi y cómo el margen de maniobra de los ayuntamientos para controlar esa figura del flotero es prácticamente inexistente, pero aún así hemos actuado porque hemos obligado a que todo asalariado, dignificando las condiciones de trabajo del profesional del taxi, esté contratado a jornada completa, lo que es un salto de calidad enorme con respecto a lo que había, al margen de, por supuesto, el crecimiento que se ha triplicado en el número de kilómetros de carriles guagua y taxi en la ciudad, o el incremento de las paradas de taxi que ha habido en el sector, o las mejoras para tener ingresos en el propio profesional cuando lo está pasando mal económicamente. Publicidad ahora en las 4 puertas, actualización automática de la tarifa en base al IPC cada 1 de enero, automático todos los años. Podríamos hablar de la zona azul y la zona verde. Y creo que eso sí que merece, porque fíjense la disparidad en algo que creo que coincidimos todos. Rafael pedía, hacen falta más medidas de disuasión, de restricción para el uso del vehículo privado en la ciudad. Completamente de acuerdo. La propuesta que está realizando el grupo de gobierno, tratando de encontrar un equilibrio, porque no se puede conquistar Roma en 2 días, es
antes de realizar tu desplazamiento, plantéate qué tipo de desplazamiento vas a realizar y cuál es el modo de transporte más apropiado para lo que vas a hacer. Y precisamente la regulación de aparcamiento en superficie es una de las mejores herramientas que existen en todo el mundo para disuadir del uso del vehículo privado en aquellos desplazamientos donde el coche va a estar estacionado un largo periodo de tiempo. Si usted va a ir a clase y va a estar 7 horas en clase, o va a estar 8 horas trabajando, 9 horas trabajando, 10 horas trabajando en su mismo puesto de trabajo en un sitio, ese coche que está ocupando un bien escaso, y ese bien escaso es el espacio público, no lo utilice para desplazarse hacia su puesto de trabajo o hacia la clase, hacia el instituto o la facultad. Esa es la apuesta, y por eso la zona azul y después la zona verde. Es que hay muchas. Es que además han incrementado muchísimo las multas. Críticas recurrentes de, en mi opinión, y no se lo tomen a mal, de corto recorrido, con bastantes tintes oportunistas y con ciertos tintes populistas, porque si uno se pone a analizar cuántas plazas de zona azul y zona verde hay en las Palmas de Gran Canaria, 4.800, y cuántas indica el plan de movilidad urbana sostenible, que debe haber 10.000, fíjense la enorme diferencia. Este grupo de gobierno ha tratado de hacer las cosas con mesura y muy poco a poco. ¿Y dónde están esas zonas azules? Que existen en las Palmas de Gran Canaria desde el año 91, por cierto, la zona azul. Están justo en las zonas administrativas, comerciales o sanitarias, donde hay una alta demanda de aparcamiento en rotación, porque además beneficia a las pymes, beneficia al pequeño comercio. ¿Y qué pasaba? ¿Qué problema tenía el sistema? ¿Cuál era el déficit del sistema? Que la multa, la sanción, que tiene un carácter de disuasión para que no se infrinja la norma y para que, por tanto, exista rotación, era de 2 euros si te pasabas del tiempo y de 4 euros si no ponía ticket. ¿Qué era lo que pasaba? Lo que pasaba era que el usuario, que el ciudadano no tiene un pelo de tonto, aparcaba su coche en zona azul, ponía 20 céntimos, dejaba el coche todo el día, con lo cual no se conseguía el objetivo de disuadir del uso del vehículo privado y de propiciar rotación en la plaza de aparcamiento, y después anulaba la posible sanción que podía tener al llegar por 2 euros. Y ha tenido su coche aparcado 2 euros, por 2 euros durante todo el día, en un espacio público que es escaso y que hay que rotar entre todos. Y eso se corrigió con el sistema. Y cuando hace una comparativa de las sanciones que hay en toda España, en todo el mundo, pues las de las Palmas de Gran Canaria no solamente están en la media, sino un poquito por debajo de la media. Había que tener valor y determinación y explicar las cosas, hacer mucha pedagogía del por qué se hacen. Pero es que cuando nos ponemos a mirar otros municipios de Gran Canaria, vemos que las sanciones están exactamente igual que en las Palmas de Gran Canaria. Porque si no, el sistema no funcionaría. Y gracias a que eso se ha corregido, ahora hay la mitad de multas que antes, porque el ciudadano no tiene un pelo de tonto, y ahora mismo el índice de rotación en zona azul es de 4,3 vehículos por plaza y día. Eso quiere decir que una plaza que esté pintada de color azul hace que esa plaza estén 4 conductores, 4,3, casi 4 conductores y medio utilizando esa plaza de aparcamiento al día. Si no existiese ese sistema de rotación, y termino ya, no podríamos garantizar que ese espacio público rotase entre más ciudadanos, y no podríamos garantizar que hubiese una restricción, una pequeña china, una pequeña piedra en el camino para que se use el vehículo privado para llegar a todos lados. En cualquier caso, me quedo con lo que nos une, más que con lo que nos separa, porque evidentemente la gestión diaria de toma de decisión constante puede haber disparidad de criterios. Esta calle no me gusta, este carril debería ir más arriba, debería ir más abajo, pero el gran objetivo de humanizar la ciudad, de que el coche sea utilizado menos para desplazamientos internos, desplazamientos cortos, creo que lo compartimos todos. Bueno, yo creo que el concejal vino con, digamos, con la crítica puesta desde la calle o desde su casa para acá, porque aquí hasta ahora, que yo sepa, ha habido mucha comprensión al trabajo realizado. O sea, no hay... el talante, señor Sabroso, Ya siempre ha sido así. Es autocrítico. Él explica todo, sí. Y él mismo se asume la autocrítica. Exactamente. Y está abierto a que ustedes aporten. Es muy buena técnica, yo creo que le va a ir bien por ahí. Es costumbre. Yo creo que además... A lo mejor está en el partido equivocado por eso. Yo creo que además, en general, no en la noche de hoy, sino en general, en los últimos tiempos, yo creo que se le ha dado un cheque de confianza al grupo de gobierno en estas materias que estamos nombrando, con todo, como bien decía antes José Eduardo, con sus luces y con sus sombras, que las hay. Las Palmas de Gran Canaria, curiosamente, teniendo como dice el eslogan, el mejor clima del mundo, pues no hay tradición en usar la bicicleta. Y habrá que ganar esa
esa posibilidad, porque además yo creo que otras ciudades de Europa que algunos conocemos y hemos estado por ahí de vacaciones, con un clima bastante más adverso, con una situación más difícil para el uso de la bicicleta, pues tienen asumido y muy claro que es un vehículo que no contamina, que es rápido, que es cómodo, que es muy dúctil, que lo puedes dejar fácilmente, se puede aparcar con mucha facilidad frente a un vehículo, a cualquier tipo de coche, por pequeño que sea, ¿no? Y aquí creo que nos queda todavía un gran camino por recorrer en la implantación de la bicicleta. También es cierto que eso funciona en la parte baja de la ciudad. El resto de la ciudad de la zona de Canarias tiene como, está la ciudad alta y la ciudad baja. Casi que llevamos todo el tiempo hablando de la ciudad baja, y esto pues tiene las dificultades que tiene, que yo decía al principio, por su propia configuración, con calles muy estrechas, difíciles para la movilidad, pero bueno, es la ciudad que tenemos, y que por otra parte, además de la cantidad de gente que vive en la parte baja de la ciudad, además la cantidad de gente que recibimos a diario, porque no sé si me engañan las cifras, pero creo que entre 40 y 50 mil personas entran a nuestra ciudad por su carácter de capital, a resolver cuestiones administrativas o de orden sanitario o de cualquier tipo de gestión al día. O sea, entre 40 y 50 mil personas se suman y usan los servicios de la capital que provienen de otros municipios de la isla de Gran Canaria. Un asunto que yo creo que se habla menos, pero que creo que también, aprovechando que estamos hablando de todos estos asuntos, es el tema de la contaminación. Yo creo que Las Palmas de Gran Canaria también tendría que hacer algún esfuerzo para evitar, en efecto, aquí momentos concretos donde ese aire contaminado suele, bueno, aparte de molesto, genera también diversas enfermedades, ¿no? Es muy importante para cualquier ciudad el tema de la movilidad, la calidad de servicio, pero yo insisto, en los últimos tiempos hay una comprensión importante por parte de la ciudadanía, por lo menos yo, tal y como lo observo, con respecto a las mejoras que se han ido implementando en los distintos servicios. Yo creo que eso es de agradecer. El mismo tema de las zonas azules. Yo he oído a gente, profesionales que trabajan en la ciudad y dicen, y gracias que funciona el tema de las zonas azules porque hay algo de rotación, porque de lo contrario es que es imposible. Gente que trabajan a domicilio, personas que van, que tienen que necesariamente que moverse dentro de la ciudad en vehículos por cuestiones incluso hasta del servicio que prestan, ¿no? Carga y descarga. Pues dice, hubo un tiempo en el mandato anterior que estuvo suspendido la zona azul, estuvo, creo que había una concesión, luego se cortó y estuvo un año y medio. Eso fue un auténtico, un desastre. Era bastante mejor, la gente prefiere pagar. De hecho, todas las zonas comerciales abiertas en aquel periodo remitieron escritos al ayuntamiento reclamando la zona azul porque les hacía mucho daño para sus clientes. Era tremendo, yo oí muchísimas quejas. Y en ese sentido, pues también se recuperó y yo creo que con nota. Bien, yo creo que en ese sentido, a mí me parece que con todas las dificultades que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tenemos un asunto difícil de resolver, que es el tema del Cebadal, una zona industrial que es un cuello de botella espectacular que llevamos, yo recuerdo toda la vida hablando de ese asunto. La población ha ido creciendo, ha ido aumentando y ese problema sigue ahí. Yo no sé, francamente no tengo la solución, no sé si el ayuntamiento ha pensado en hacer algún concurso de ideas o alguna cosa pues, para resolver ese asunto, pero es un gran problema, sobre todo en las zonas puntas que yo y mucha gente sufrimos con cierta frecuencia, ¿no? No sé, Eduardo. Un inciso, un momento. Todos los incisos los hace cuando voy a hablar yo. Sí, porque se me está ocurriendo, porque resulta que el istmo que compone la isleta, todo el mundo habla de la bonanza del tráfico en Las Palmas, cuando yo sigo viendo ese gran embudo y además voy a decir que no estamos hablando del hipotético tren que vamos a más tarde o más temprano terminaremos poniendo un tren que arranque tanto para mercancía como para transporte, que arranque desde el Cebadal
para utilizarlo como transporte de mercancía hacia el sur y evitar muchos camiones en esa autopista, pienso yo doy idea. Pero ¿por dónde va a pasar el tren si en definitiva estamos cerrando cada día más el istmo? Y además en donde dice en el puente, en el túnel de Luengo se va a hacer ganarse al mar también. O sea que no veo salida para 2 vías de tren de aquí al sur, en principio, ¿no? Y eso es lo que decía yo. A mí se me ha ocurrido el tema del tren de incluirlo dentro de este debate, puesto que ¿por dónde va a pasar? Si tenemos el acuario que se va a hacer entre allí y tal, y después el puerto también crece hacia afuera, puede crecer, pero hacia adentro no podemos crecer, o sea, estamos limitados, ¿no? Y es una zona muy, muy limitada, por eso tenemos los atascos tan enormes que se quejan siempre, que tardan 2 horas en salir desde el Cebadal, la gente que vive, trabaja y comercia ahí en el puerto, en ese puerto maravilloso que tenemos. Eso es lo que quiero añadir, nada más. Usted gane el tiempo posible. Muy bien, vamos por partes, que diría Jack el Destripador. Primero, tema de guagua. Yo creo que convendrás conmigo, Ángel, que el apoyo que ha recibido este grupo de gobierno con la política de reorganización de líneas de guagua no lo ha recibido nadie. Por unanimidad en los plenos en los que se ha llevado este tipo de cuestiones, menos la subida de tarifas, que efectivamente la votamos en contra. El tema de la reorganización de guaguas recibieron el apoyo de todos los grupos de la oposición, apoyo decidido. Pero todo es mejorable. En algún pleno lo hemos comentado y nosotros les pedíamos a ustedes: escuchen a los profesionales, escuchen a los usuarios, porque hay cosas que todavía se pueden pulir para que la reforma de líneas sea absolutamente redonda. Yo creo que todavía hay cosas que mejorar. Hay horarios y líneas que son muy mejorables. Hay horarios, por ejemplo, de determinadas líneas que simplemente por el hecho de salir media hora más tarde de lo que llevaban saliendo durante décadas, está suponiendo un problema a muchísima gente. Esa tontería de salir media hora más tarde está suponiendo para muchos usuarios obligarles a coger el coche porque llegan tarde a trabajar. Ese tipo de anécdotas nos las cuentan a nosotros, con lo cual indudablemente todavía hay cosas que mejorar en ese respecto. El tema de la tarifa única que se acaba de anunciar ahora para determinadas líneas, el conflicto también de hace muchísimo tiempo que sufrían aquellos que tenían que subir a las guaguas de Global y que tenían que pagar más y que no podían utilizar determinadas tarjetas y determinados servicios de guaguas municipales. Aplaudimos parcialmente lo que se ha hecho, porque lo que se ha hecho es resolver el problema de manera parcial. No lo resuelve de manera definitiva. No son todas las líneas, son algunas líneas y no cubre a todo el mundo, cubre a una parte de la ciudadanía. Por ejemplo, los jubilados no lo pueden usar, ni tampoco lo pueden usar los estudiantes. Por lo tanto, no resuelve el problema definitivamente y además mete a la gente en una maraña administrativa de tener que sacarse una especie de certificado de residencia para aquellos que viven en esos distritos, para los que viven, no para los que trabajan, que también deja fuera a muchísima gente. Después hay determinados recursos que no se están usando. Por ejemplo, el intercambiador de Tamaraceite se ha convertido en una parada de guagua gigantesca, pero es una parada de guagua, no es un intercambiador. Tiene unos aparcamientos también ahí que no se están usando, es decir, estamos hablando de una infraestructura que ya está ahí y que habría que sacarle provecho, y además se está pensando en hacer otro intercambiador de guaguas en el mismo distrito más abajo. Con lo cual yo creo que tendríamos que pensar qué hacer con ese intercambiador que podría resolver muchos problemas, tirando de esas guaguas pequeñas que comentaba antes el compañero, que podrían conectar muchísimos barrios de ese distrito, que es un distrito complejo porque es un distrito disperso, de pequeños barrios, etcétera. Con el tema de las bicis, lo que nosotros no podemos hacer es imponer la cultura de la bici de un día para otro y de repente decirle a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria: a partir de mañana todo el mundo en bicicleta. No se puede, porque eso es un tema que tendrá que ir entrando poquito a poco, y el sistema que se ha buscado es un sistema que choca contra la cultura del ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria. Por ejemplo, en Sevilla también se llenó la ciudad de carriles bici, pero se hicieron carriles bici exclusivos para bicicletas que no comparten espacio con el resto de usuarios, ni de coches ni de peatones. ¿Por qué? Porque no había una cultura del uso de la bicicleta, como sí la había en Barcelona, en donde hay un sistema parecido al que se ha implantado en Las Palmas de Gran Canaria. Lo que nosotros creemos es que esto tiene que ser una cosa poco a poco, paulatina, y después estoy de acuerdo con lo que decía Arcadio. No olvidemos que estamos hablando de una política que solo afecta a una parte de la ciudadanía, a los que viven en la parte baja de la ciudad. La mayoría de la ciudadanía vive de Paseo de Chil para arriba y no van a poder usar las bicicletas a no ser que estén tremendamente en forma, lo cual tampoco es que sea muy habitual en esta ciudad. Con el tema de los taxis,
Vamos a ver, yo sí creo que se pueden hacer cosas. Yo creo que hay que aumentar los controles y las inspecciones, pero no solo para ver si tienen el cinturón puesto, o si la rueda, la goma, o si el taxímetro, que también, sino para pedir papeles. Oiga, ¿usted quién le paga? ¿Usted por quién está contratado? ¿Quién es su jefe? ¿De quién es esta licencia? Ese tipo de cosas, y no se están haciendo, y no solo no se están haciendo, sino que incluso algunas investigaciones que ya estaban en marcha se han dejado caducar, porque da la sensación de que no se quiere resolver este problema de manera definitiva. Y no solo eso, sino que la nueva ordenanza legaliza la multipropiedad de licencias. La legaliza, permite tener hasta 5 licencias en La Palma de Gran Canaria, único municipio de toda Canarias al que se permite este tipo de cuestiones. Zona azul y zona verde. Nos acusa Ángel un poco de manera velada de hacer una cierta demagogia con el tema. Mira, las llamadas que nosotros hemos recibido, las quejas que nosotros hemos recibido con el tema de la zona azul y zona verde, a mí me sorprendió, honestamente. Han sido muchas más que en otras cuestiones que a lo mejor para nosotros parecen mucho más graves en Las Palmas de Gran Canaria. El cabreo de la gente con esta política es importante también. El tema de las multas, yo entiendo que que hay que disuadir a la gente porque no se puede prestar a la trampa, pero se podía haber pasado de 4 a 8, ¿no? Pero de 4 a 15, de 4 a 20 euros nos parece una exageración en estos tiempos que corren. Yo creo que las sanciones también tienen que tener en cuenta los tiempos por los que está pasando la gente. Después, dice, no, tenemos que disuadir a la gente que utilice los coches y esta es una manera de disuadir a la gente. Pero es que no todo el mundo se puede trasladar desde su casa al trabajo en guagua, es que no, porque es que no todo el mundo puede. Hay gente que no le queda otra que coger el coche. ¿Y qué hace con el coche? Si tiene que trabajar en una zona comercial, una persona que vive en Triana y que vive en un barrio en donde las guaguas no le llegan a las horas que las necesita, ¿qué hace con el coche? Lo tendrá que aparcar, ¿no? Tendrá que meterlo en algún sitio. Si se va a un aparcamiento público, si se le ocurre meter el coche en el aparcamiento del mercado de Vegeta, se deja el sueldo ahí. Y si lo mete en zona sur, no le queda más remedio que estar cada 2 horitas saliendo a reponer el coche, con lo cual no todo el mundo puede tirar de eso. Y después que no todas las zonas azules están en los espacios indicados. Por ejemplo, en la isleta ha habido quejas de muchísimos vecinos porque se ha puesto una zona azul en un espacio que no es precisamente comercial. Hay determinadas zonas azules. En la avenida Marítima, yo estoy pensando, por ejemplo, en el hueco ese grande que hay en la avenida Marítima, que se han llenado todas de zona azul, casi llegando a Juan 23, en donde lo más comercial que hay ahí es una crosantería que hay en la esquina, poco más. De derecho, al final, ¿cuál es el afán de esa zona azul? Puramente recaudatorio. Y concluyo con el tema del conflicto de la avenida Marítima. Yo creo que hay que ir pensando ya, y alguien tiene que empezar a mover papeles, porque es verdad que a lo mejor no corren tiempos para hacerlo ahora, pero alguien tiene que ir pensando en la solución definitiva. Y la solución definitiva es el soterramiento. Por lo menos, si no de toda la avenida Marítima, sí de parte de la avenida Marítima. Y alguien tendrá que empezar a moverse, y alguien tendrá que empezar a proponer ese tipo de cosas, y alguien tendrá que empezar a pensar en el futuro, porque es verdad que plantear ahora el soterramiento de la avenida Marítima con los pocos dineros que existen actualmente a lo mejor es un disparate, pero yo creo que alguien debería empezar a estudiar eso y empezar a proponerlo y ponerlos como un objetivo, como se puso en su momento el objetivo de la circunvalación y tardaron años y se terminó consiguiendo. Yo creo que eso también tiene que ser una lucha de todos, empezar a plantear ya el soterramiento de la avenida Marítima, por lo menos en determinados puntos, para acabar con ese problema, porque efectivamente el problema del Cebadal no es el Cebadal, el problema del Cebadal es, como explicaba Ángel, el cruce que hay entre la gente que sale de Néstor de la Torre, de la calle Barcelona, etcétera, para ir a la avenida Marítima, y de los que entran a los túneles. Don José Eduardo, muchas gracias, pero sigo insistiendo. Yo pienso en la ciudad de Las Palmas del futuro, una ciudad como en Nueva York, o sea, es donde está Batman, ¿no? Donde no soterrado los túneles, sino además columnas y dobles circulaciones de varios pisos, varias circunvalaciones de varios pisos, y si nos ha metido un pleito, un edificio de vecinos en la avenida Marítima por levantar una biblioteca pública de interés público, y ya el ayuntamiento con la piqueta para tirar aquello, imagínense usted en esa ciudad del futuro que levantáramos un doble escalestre ahí. Ya tiramos uno. Y después el tren, el escalestre. Imagínense Las Palmas de Gran Canaria, vamos a ser serios, no tiene salida del Cebadal hacia
el resto de la ciudad. No tiene salida. O vamos a esa ciudad del futuro, en esas circunstancias que digo yo, y no me ha sabido aclarar el señor, y además se lo he dicho, por la cuestión del tren, porque uno de los proyectos de Nueva Canarias era llevar el tren de Las Palmas al sur, y lo ha pasado por arriba. Yo quisiera darle un tiempo para que me explicase lo del tren. Si sale de la zona que es más lógica, que salga del propio puerto, para que cargue mercancía y la lleve al sur o la lleve al norte, eso es una posible, que hay que hacer papeles, hay que crear, porque ya está más o menos creado, es para poder uno hacer una ciudad del futuro. Sin escalera lo posible ser, gánesela al mar, también se le puede ganar al mar. Para evitar eso, hay dos formas. Subterrar en la Gran Vía, si usted sabe, como yo sé, cómo está esos escombros hechos en la avenida marítima, son escombros, son cosas de mal funcionamiento, fueron cosas hasta de vertedero. Allí lo rellenaron con todo, con cascote, con material que es imposible. Si nosotros ahora destapamos eso de ahí, nos viene una muy gorda, porque no hay que saber que cuando estaba el alcalde Juan Bentancor, me hacía clásica aquella figura en las columnas del ayuntamiento y de ustedes siguen hablando que yo hago lo que me dé la gana. Eso lo decía el alcalde señor Bentancur. Entonces yo pienso y insisto, que me diga qué ciudad de futuro nos vamos a encontrar, sobre todo el tren. Una réplica para el tren que se ha olvidado y después pasa don Rafael. Con el tema del tren. Y que también se ponga más belicoso, porque esto ahora viene. Porque está tan suave que parece que es la primera ronda. Vale, pues entonces se puede interrumpir. Dígame lo del tren, hombre. Con el tema del tren, muy rápidamente. Usted la ciudad también, varios niveles. Tampoco, a lo mejor no hay mucho debate con el tren, porque el tren fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos que en aquel momento se sentaban en el cabildo. Sí, pero hasta la fecha no salió y llevamos 4 años perdidos. No, también es verdad que los tiempos han cambiado y cuando se aprobó el proyecto del tren vivíamos en otros tiempos y ahora mismo estamos en los tiempos en los que estamos de estrecheces presupuestarias que no permiten un proyecto de esas características. Recordemos que la financiación del tren venía mayoritariamente por parte de la Unión Europea al gobierno de España. El gobierno de España la trasladaba al gobierno, en este caso al Cabildo de Gran Canaria, pero eran unas subvenciones finalistas que la Unión Europea daba para eso, para trenes. No es o como sea, decir, que la hemos perdido. No, el dinero sigue ahí. De hecho, este Cabildo, comandado por el señor Bravo de Laguna, ha seguido adelante con el proyecto del tren. El proyecto del tren, tal y como se aprobó, recuerdo, por unanimidad, partía de San Telmo. Nosotros planteábamos que había que aprovechar esa oportunidad de esa gran inversión que nos venía de fuera para llevar el tren incluso hasta Belén María, es decir, que la última parada o primera fuera Belén María, soterrando el tren tendría que ir por debajo de la vía marítima. Manía que tienen ustedes soterrar, sí, pues es que muchísimo más caro. Es que no hay otra solución. Que para hacer 1 kilómetro hay que no hay otra solución, hay otra solución. Vamos, don Rafael. Bueno, este es el último debate, después ya vamos a 2 minutos cada uno para conclusiones finales. Ha hablado poco hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, ya que me toca el último, vamos a repartir sin ti. Porque no ha querido, porque se podría estar interrumpiendo. Bueno, a ver si sube. En cualquiera de los casos, ¿no? Yo creo que el tren siempre lo hemos defendido que no procede, ¿no? Tal cual está planteado. De hecho, las subvenciones europeas eran para trenes de alta velocidad y aquí un tren de alta velocidad como estaba diseñado es imposible, ¿no? No puede haber un tren de alta velocidad con 200 paradas de aquí al sur, ¿no? En cada municipio, en cada apeadero, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que es un proyecto absolutamente inviable porque, entre otras cosas, lo que se va buscando es la subvención al margen del diseño de lo que queremos como ciudad. Entonces yo creo que las cosas hay que plantearlas a la inversa. Primero qué queremos y después busquemos la financiación adecuada, ¿no? Yo sigo pensando que el problema que tiene la salida del Cebadal, de todo lo que es el Istmo, es un problema, efectivamente. Yo estoy de acuerdo contigo, Nicolás, que es grave porque se diseñó precisamente urbanísticamente como algo que a la larga sería inviable en términos de accesibilidad. Se hizo un polígono industrial, quizás uno de los más potentes de Las Palmas de Gran Canaria, de este municipio, y yo diría, bueno, no de toda la isla, pero sí muy potente, que ahora mismo es un polo de atracción laboral, es un polo de servicios y que es un culo botella. No es el sitio. No es el sitio. No obstante, dado que está ahí,
Yo sí creo que habría que plantear situaciones o soluciones imaginativas. Pero eso sí, tú hiciste ahora una sugerencia que por lo menos para los verdes es inviable, ¿no? Y creo que para una importante cantidad de vecinos, que es que se coma más Playa de las Alcarabaneras. Yo creo que ha sido bastante mordida, además mordida de intereses privados que tampoco vienen a cuento. Si hay que renovar algo, si hay que ganarle terreno al mar, que se haga con la planificación para aquellas cosas que la costa este de Las Palmas tenían una estructura muy buena, se mantenga, y lo único que queda es las Alcarabaneras. Recuerdo que en el plan general, el primer plan general que tuvo Las Palmas, en el año, me parece que fue 57, habían dos acciones importantes, una de las cuales se ejecutó. La primera era ganarle terreno al mar en la zona de las Alcarabaneras, de la costa este, donde desaparecieron todas las playas que había y toda esa costa, y otra segunda que no se llegó a hacer era también ganarle terreno a las canteras y llevar las canteras hasta la barra y hacer una especie de muelle deportivo en donde ahora es la CISER, ¿no? Ese era y está en la cartografía de ese plan, que era muy curioso, ¿no? Afortunadamente la intervención de Iluminado paralizó esa situación. Entonces yo creo que hay que pensar las cosas para no volver a repetir errores urbanísticos de ese calibre. Por lo tanto, el tren no procede en ese caso, y segundo, que hay que buscar situaciones imaginativas, y en su momento se planteaba hasta incluso un puente que saliera del muelle y entrara a mediados de cosas que a lo mejor no se nos ocurren ahora, pero que un buen concurso de ideas puede dar salida a esa situación. O la otra es cambiar el cebadal de sitio, que es un poco complicado, ¿no? Porque primero cuesta demasiado, no hay dinero y no procede. ¿Y cómo le da servicio usted al muelle? Sí, sí, Aún no, eso. los primeros muelles de España. Claro, es lo que te estoy diciendo. Entonces, yo creo que la salida tiene que plantearse desde un punto de vista no en el terreno que ahora tenemos, sino conquistar otros nuevos terrenos, otras formas de llegar a eso. Y eso es posible. Entonces, hay que plantearlo sin ningún problema y sin ningún complejo, que es lo que tenemos. Aquí parece que hacer cualquier cosa supone dislocarse. Entonces, yo lo que sí creo que si respondemos a un modelo de ciudad de futuro, si planteamos un escenario con una ciudad bien planificada en accesibilidad, en servicios, etcétera, podemos llegar a unas soluciones adecuadas, ¿no? Por eso digo que el tren no entra en este paquete de servicios, porque la verdad solucionaría muy poco, ¿no? Bien, poquísimo. gracias. Y una sola cosa. También uno de los temas que a mí me preocupa mucho es que en las sociedades donde nos relacionamos los humanos, es importante que las relaciones humanas sean adecuadas, sean corteses, y yo creo que faltaría que la interrelación policía local, ciudadanos, cambie sustancialmente. Yo creo que ahora mismo se está dando una atención innecesaria por muchos motivos. Primero, por una interrelación que está descompensada en términos de derechos, y segundo, porque las sanciones de pequeños deslices que pueden tener los ciudadanos son castigadas de una manera desorbitada, ¿no? Entonces yo creo que el ayuntamiento debería hacer un esfuerzo importante para que esas relaciones sociales entre lo que es la autoridad de la policía local o los agentes de movilidad que empezarán a funcionar en breve y la ciudadanía tenga otro cariz y se convierta realmente en una ciudad moderna de cara al futuro, y no una ciudad pueblerina donde todo el mundo está trinando con lo que deberían ser apoyos en vez de situaciones de represión. Bien, un momentito, vamos a dar 2 minutos a cada uno, gracias por su tiempo. Y una cosa que tenía yo aquí, pero que ya por el ajuste de horario del programa ya no me da, inténtelo llevar a esos 2 minutos finales que le doy a cada uno. Entonces, comenzaría el señor Sabroso y poner el concepto de movilidad, porque hay cierta de la policía la policía esta que va de movilidad, esos policías nuevos que van a salir y que parece que no pueden poner ni una simple multa porque la ley no se lo permite, porque no son agentes de la autoridad como son los municipales. Si lo puede introducir un poquito, ¿qué es su parecer de eso? Enlazo con la última. 2 minutos para Cuando usted me diga. No, 2 minutos para su exposición final. Muy bien, enlazo con la última reflexión de Rafael precisamente en esa línea. Estoy completamente de acuerdo. Creo que ha habido avances en este mandato y creo que la presencia de la policía local en redes sociales ha suavizado muchísimo esa imagen, esa relación entre el ciudadano y la policía local,
mucho, de verdad, la labor que están haciendo de comunicación y de contarle a los ciudadanos la cantidad de servicios que se realizan, con mucho que mejorar en el trato y con mucho que mejorar en esa tensión que muchas veces es innecesaria que se genera entre el ciudadano y la gente de la policía local. El trabajo de ellos también es muy complejo, están todo el día intermediando entre conflictos, entre intereses legítimos muchas veces, y ellos tienen que intermediar en la calle entre los intereses de uno y los intereses de otro. No estoy justificando, por supuesto, que puede haber comportamientos que no sean justificables, ¿no? Pero creo que el dar a conocer los servicios que realizan y la cantidad de presencia que están teniendo en redes sociales ha hecho que se empiece a ver a la policía local también de otra manera. Hay que seguir haciendo esfuerzos y me quedo con esa reflexión que lanzaba. Enlazo con lo que dice don Nicolás. Por supuesto que los agentes de movilidad podrán denunciar, están perfectamente habilitados en las 18 ciudades de España donde ya existen y tienen unas funciones claramente definidas por la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Los municipios de gran población, como es el de Las Palmas de Gran Canaria, tienen posibilidad legal de crear la figura de los agentes de movilidad y pueden poner denuncias. Sus labores, sus funciones se ciñen exclusivamente a las relacionadas con el tráfico y que nadie tenga ningún tipo de duda que a partir del 1 de abril tendremos los primeros 41 agentes de movilidad en la calle trabajando para el ciudadano, jerárquicamente dependientes de la policía local, subordinados al cuerpo de policía local, como no podía ser de otra manera, y que pueden poner denuncias como cualquier otro agente de policía. Voy muy rápido en algunas de las cuestiones que comentaba principalmente José Eduardo por tratar de dar respuesta a algunas de ellas, que no quepa ninguna duda que por supuesto la oferta de servicio de huevos municipales siempre puede mejorar, la red de líneas y la oferta de servicio siempre está en revisión. Prueba evidente de ello es que después de la red de líneas nueva ha habido cambios y hay que seguir realizándolos. Ha aparecido la nueva línea 32, ahora ha aparecido la nueva línea 53, se han ampliado los servicios y los días de la línea 26, se han ampliado los servicios y los días de la línea 91. Por supuesto que hay que estar permanentemente atentos, los recursos son los que son. Ya nos gustaría poder llegar a todas las esquinas y rincones de la ciudad con mucha más frecuencia, pero la realidad es que el avance que se ha dado es el que es y siempre hay que seguir avanzando. El acuerdo de Guagua Global. Es muy importante que lo expliquemos bien, porque se han dicho algunas cosas que no son correctas. Se trata de un acuerdo histórico, con cosas que mejorar, pero histórico. No estoy tratando aquí de poner medallas ni nada, sino simplemente quiero dejar claro que cualquier vecino de los barrios donde exclusivamente opera Global, pero siendo de Las Palmas de Gran Canaria, tendrán a partir del 1 de abril y se están inscribiendo ahora sin necesidad de rellenar ni presentar papel ninguno, porque en la página web de Guaguas Municipales con poner su DNI es lo único que hace falta. El sistema ya le identifica si está empadronado o no en esos barrios, y está el acuerdo para todas las líneas de Global que cubren esos barrios, absolutamente todas. No hay ningún barrio de la ciudad donde el servicio es solo prestado por Global, que es importante dejarlo claro. Ningún barrio de la ciudad que se haya quedado fuera. Y por 85 céntimos podrá utilizar su línea de toda la vida de Global y además hacer el transporte gratuito en Guaguas Municipales. Y a este acuerdo se pueden acoger los jubilados, los estudiantes, y se puede acoger todo el mundo a este acuerdo. No digamos que no se pueden acoger. Pero no pueden utilizar los títulos que tienen. Eso es distinto. Evidentemente hay que seguir avanzando, pero es que llevamos 40 años con este problema y ahora tenemos el primer gran paso para solucionarlo. Y para seguir igualando la oferta tarifaria de unos vecinos y otros, lo que hay que hacer es poner dinero sobre la mesa. Eso es lo que hay que hacer. Y este grupo de gobierno, en la situación económica en la que estamos, empieza a ponerlo. También hay que plantearse por qué tiene que ponerlo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solo. Porque hay otras administraciones que tienen que apoyar al transporte público y que tienen la competencia de esas concesiones de transporte interurbano. Porque el Cabildo de Gran Canaria, gobernado por quien ha estado gobernado durante los últimos años, nunca ha puesto solución a este problema. Y ahora empieza a tenerla. El intercambiador de Tamaraceite, precisamente 4 líneas de guaguas municipales en esta red de líneas nuevas entran en el intercambiador de Tamaraceite, porque es que antes ni siquiera entraban. Ahora mismo entran la 47, la 44, la 91 y la 46. Lo que habrá que preguntarse es por qué se construyó ese intercambiador, quién lo impulsó, quién lo construyó y cuál es la filosofía con respecto a la zona norte-centro de la isla. Es decir, transporte interurbano, algo en lo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no tiene competencia. La bicicleta, por supuesto que hay 2 alturas de la ciudad, claro que sí, 2 terrazas claramente diferenciadas, pero es que para eso, algo que por fin ya se va a solucionar a partir del próximo lunes, el servicio de bicicleta pública, cualquier ciudadano de la zona alta de la ciudad podrá bajar y utilizar allí donde nuestra orografía lo permite, de primer plano o como primera fase, utilizar la bicicleta cogiendo una, soltando otra, por supuesto, y por cierto de forma gratuita. Claro que se están haciendo controles del taxi, que no se diga que no. Precisamente uno de los grandes caballos de batalla con respecto a los floteros es que se hacen demasiados controles y están tratando de decirnos, oye, no se pasen con los controles del taxi. Y se hacen precisamente para controlar si están contratados a jornada completa, porque desde que está la ordenanza nueva, que eso es inédito,
Ahora sí que se les exige que estén contratados los asalariados a jornada completa. En absoluto se ha dejado caducar ningún tipo de expediente de sanción, y hablemos con propiedad. Eso de que en Las Palmas de Gran Canaria se consolida que un mismo titular pueda ser titular hasta de 5 licencias, no lo hizo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y tú lo sabes. Lo hizo la Ley de Transporte por Carretera de Canarias del año 2007 y el Decreto Regional del Taxi de agosto del 2012. No está en manos de los ayuntamientos cambiar la ley, y tú lo sabes. Zona azul en la isleta, calle Faro, 25 plazas. Es de la zona azul en toda la ciudad que más rotación tienen. Porque hay comercios en la isleta y porque hay restaurantes en la puntilla. Y hace falta que tengan rotación para que sus clientes puedan aparcar. Y demostramos, a pesar de que algunos intentaron contaminar, que no iba a haber zona azul en el barrio de la isleta, salvo en el sitio donde solamente era necesario, como lo es las 25 plazas que están en la calle Faro de la isleta. O la avenida marítima Juan 23. ¿Qué tenemos allí? En ese espacio que comentabas, a título de ejemplo, ¿no? Tenemos la supercomisaría, tenemos el ayuntamiento, tenemos presidencia del gobierno, doctor. O sea, en los espacios, el que está más próximo a Juan 23 está a 5 minutos caminando. A 5 minutos caminando el ayuntamiento. Zona deportiva del Parque Romano, zona deportiva del Metropol. Tenemos el edificio de usos múltiples del gobierno de Canarias en la calle León y Castillo. Don Ángel, termino, Nicolás. El uso múltiple del estrés es para poner un ejemplo de cómo hay que tratar de hablar con rigor. Y el uso múltiple del estrés, presidencia del gobierno, tenemos un área hospitalaria sanitaria del Pino, tenemos la seguridad social en la propia Juan 23. ¿De qué nos dimos cuenta? Porque ahora el sistema lo permite, que los sábados todos esos edificios públicos estaban cerrados. Y sí que no tenía sentido que los sábados la zona azul estuviera operativa en esa zona. Y son sistemas y correcciones al sistema que se están dando. Y por eso en toda la zona de la avenida marítima, donde todas las zonas administrativas cierran los sábados, la zona azul está deshabilitada los sábados por la mañana. Termino quedándome con lo positivo del debate. Y es que prácticamente todos los objetivos y la filosofía de una apuesta por la movilidad, priorizando en el peatón, en los modos blandos, potenciando el transporte público, potenciando modos como la motocicleta y el ciclomotor, que en Las Palmas de Gran Canaria se ha avanzado mucho en estos años porque ocupan poco espacio y contaminan poco, creo que eso lo comparten todos los compañeros de mesa. Bien, muchas gracias, don Ángel. Ha consumido usted 6 minutos. Disculpe, era... Bueno, yo voy a compensarlo. Sea más breve porque el tiempo de televisión se nos acaba. Yo no voy ni siquiera a consumir un minuto. Yo voy a hacer mis conclusiones rápidamente. No, 5 minutos no. Un minuto, don Nicolás. Mire, la ciudad del futuro, a mí me interesa, porque ya lo que pasó, y tenemos que pensar en el presente, el de ahora y el de adelante. Yo creo que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad dinámica, con mucha fortaleza, una gran capital, sin duda ninguna, esto nadie lo puede negar, y que funciona en muchísimos aspectos y que hay que ir mejorando otros. La ciudad tiene que ser para las personas. Yo me estaba acordando ahora, mientras estaba hablando de mis compañeros, que hace 33 años, justamente este año, se van a cumplir los 33 años cuando aquel carismático alcalde, Juan Rodríguez Doreste, que usted conoció bien, decidió cerrar la calle de Triana, el escándalo que se armó. Aquello fue un acontecimiento espectacular, porque cómo se iba a peatonalizar la calle de Triana, donde pasaban tantos vehículos al día, ¿no? Y era un sitio además de muchísima comercio y de muchísima necesidad aparente del vehículo. Bueno, pues se cerró y hoy día yo creo que nadie se imagina a la calle de Triana abierta a los vehículos. Hay que ir conquistando espacios para la ciudadanía. La ciudad baja, que es de la que más hemos hablado en este debate, yo creo que es una ciudad que se puede hacer más habitable y más vivible en la medida en que vayamos efectivamente sacrificándonos un poco en beneficio de las personas. Y eso yo me quedo con eso, y creo que en el futuro la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria va a ser una ciudad peatonal básicamente. Bien, muchas gracias. Yo pienso que trasladaremos el muelle allá a la altura del muelle de Las Palmas, que estaba antes, ¿no? No hay otra solución. Evidentemente no hay otra solución. Lo trasladamos allí a la salida del... Yo creo que quería porque a mí se me ocurría, por ejemplo, impedir la circulación de vehículos en un montón de Vamos a dejarlo por aquí. Gracias, claro, aquí ya don alcalde. Venga. Claro, evidentemente. Entonces, muy rápidamente, porque tenemos poco tiempo y tampoco es contestar ahora todo lo que se ha comentado. Con el tema del intercambiador de Tamaraceite, es una gran parada de guaguas, no es un intercambiador, que es lo que nosotros reclamamos con el tema
de los taxis. La normativa permite hasta 5 licencias, pero no obliga a que se tengan que permitir esas 5 licencias. Hay miles de interpretaciones jurídicas, ustedes tienen la suya, nosotros tenemos la nuestra. Muchos de los colectivos del taxi coinciden con nuestra interpretación, que se podría haber todavía cerrado muchísimo más el tema. En cualquier caso, como al final esto es una cuestión del número de licencias que hay en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, lo que habría que pensar a lo mejor es que a lo mejor tenemos demasiadas licencias de taxi en Las Palmas de Gran Canaria, y con eso resolveríamos el problema. Pensando en el futuro, lo que nosotros proponemos es que aquí tenemos que convivir todos, los que van caminando, los que van en bici, los que van en coche también, y tenemos que propiciar mucho más la participación de la gente en la toma de decisiones, un montón de cosas que les afectan, porque posiblemente a lo mejor la gente entienda mejor lo que hace si puede participar en las decisiones que se toman. Y nosotros creemos que ahora mismo hay las condiciones, las posibilidades a través de las nuevas tecnologías, a través de consultarle a la gente. Y a lo mejor nos llevaríamos sorpresas. Consultar a la gente si quiere que en su barrio haya zona verde o no. Consultar a los comerciantes, consultar a la gente que vive en determinadas zonas si quieren que haya zona azul o no. Consultarle a la gente si quiere que se le peatonalice su calle o no. Es decir, dando información, indudablemente la última decisión la tienen que tomar los representantes públicos, pero creemos que hay que abrir la administración muchísimo más a la gente y que sea la gente la protagonista de las decisiones que se toman en los temas de movilidad. Gracias, don José. Breve también, porque estamos brevísimo, en el último, don Rafael brevísimo. Rodríguez. Yo resumiría mis intervenciones o lo que represento, primero en incrementar la valentía para mejorar la accesibilidad y la movilidad en Las Palmas de Gran Canaria. Segundo, y en eso coincidimos, creo que sería interesante, más que nada por un tema educativo también, la democratización de los criterios de movilidad y sostenibilidad, para que eso de alguna manera llegue a todo el mundo de una manera mucho más intensa, ¿no? Por supuesto, criterios verdes para la movilidad, la accesibilidad, teniendo en cuenta el ahorro de energía que va a suponer. Eso va a suponer un ahorro económico para cada una de las familias, un problema menos para la ciudad, etcétera, etcétera. Por supuesto, para quien se le pueda ocurrir, la conservación de los espacios libres que tenemos, verdes en la ciudad y costeros, en el caso de que se aborden nuevas propuestas de recursos de movilidad, y fundamental, e insisto, ¿no?, una mejor relación entre los ciudadanos y la policía local. Bien, muchas gracias, Rafael. A todos nuestros televidentes en online, en Gran Canaria y en el resto del mundo, y también en la TDT, pues a todo el mundo decirles buenas noches, y hasta aquí este debate de hoy. Hasta el próximo debate del próximo jueves. Muchas gracias, Gran Canaria. Buenas noches.